Dios es fiel. ¿Amén o no? Dios es fiel. Qué lindo que es esto. Lo sabemos, pero que arda nuestro corazón. Que nunca nos olvidemos. Que más allá de lo que nosotros sintamos, vivamos, alguien nos diga, no importa, Dios es fiel. No va a dejar de ser nunca fiel. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él es fiel. Dios es fiel. Hay mucho para hablar de ello, pero significa que Dios, por ejemplo, es inmutable. Es decir, nadie, bajo ninguna circunstancia, Él puede cambiar. Dios es inmutable. No hay nadie, ni en el mundo espiritual, ni en el plano terrenal, ni gobiernos, no hay nadie, no hay persona, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada, no hay faraón, no hay nada, no hay nadie, ni nada que lo pueda hacer cambiar. Dios es inmutable, Dios es fiel. Esa fidelidad de Dios es parte de su naturaleza. Él es fiel a su palabra. Siempre y por siempre se mantendrá fiel a sus promesas. La fidelidad de Dios nos debe a nosotros de despertar, de saber, de confesar, de vivir, de entender que Él es digno de una confianza eterna, sin importar cuán improbable parezcan sus promesas. Dios tiene poder para cumplirlas y las cumple. Hay una ley matemática que se llama la ley de la probabilidad o de la posibilidad. Es decir, se evalúa lo que alguien dice que va a suceder o que puede hacer frente a las posibilidades. ¿Está bien? ¿Está bien? Es decir, si yo le digo, me hago el profeta y digo, en enero va a ser calor en Santiago del Estero. No hace falta ser profeta para decir en enero. Ahora yo le digo, el 15 de enero en Santiago del Estero va a nevar. Nunca. Probabilidades, el 1%. El padrastro de Jesucristo subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció justo en esos días, es un agregado mío eso, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañal y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Probabilidad que esto sucediera, 1 en 1.000.000. Pero Dios es a su palabra. Aunque la probabilidad de que sucedan sea 1 en 1.000.000, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Alguien dice amén o no? Alguien dijo que antes que Dios pudiera ser infiel, debería dejar de ser Dios, porque Dios es fiel. En su naturaleza está la fidelidad. ¿Amén o no? ¿Lo crea esto o no? Igual si no lo cree, Dios sigue siendo fiel. Lástima que usted se lo va a perder. Entonces, más allá de que usted lo cree o no, lo celebre, lo grite o no, Dios va a seguir siendo fiel. Pero qué bueno es cuando alguien lo toma, lo vive, lo aprovecha y lo disfruta, que Dios es fiel. ¿Alguien dice amén? La lectura que vamos a leer ahora bíblica es el penúltimo discurso de Samuel. Samuel ya está avanzado en años, como algunos de ustedes, de nosotros. Capítulo 24 es el último discurso. Capítulo 23 es el penúltimo discurso de Josué. Él salió de Egipto, pasó por la tierra, por el desierto, deambuló 40 años junto con todo el pueblo de Dios, pero solo él y Caleb entraron a la tierra prometida, ¿recuerda? Muere Moisés, Josué es el líder elegido por Dios para sucederlo.
Y conquistan y conquistan y conquistan conforme justamente las promesas de Dios. Y Josué ya tiene 100 y pico de años, muere a los 110. Ya sus ojos están por cerrar y él va a hablar al pueblo de Dios. Y dice el libro de Josué capítulo 23, ¿está conmigo? Verso 1 en adelante. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar todo, en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Verso 12, porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ella con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, dice Josué. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, siendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. Amén. Leí todo el pasaje, aunque es largo y no vamos a compartir sobre todo el pasaje, pero es muy interesante leer los pros, las contras, la fidelidad de Dios para que sucedan cosas buenas y la fidelidad de Dios para que sucedan o vivamos cosas que Dios no quiere, pero que van a suceder si yo hago caso omiso a lo que Dios dice que tengo que hacer. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es fiel. Entonces, así como me quiere bendecir, así pueden venir sobre mí consecuencias que Dios no quiere, pero como es fiel, Él lo cumple. ¿Amén o no? Yo no sé usted, pero mi mamá era muy fiel a sus promesas.
tanto para lo bueno como para lo... Yo siempre digo que para mi mamá la semana siempre tuvo 7 días. Porque la vieja me decía, una semana sin jugar a la pelota y eran 7 días. Porque algunos padres hoy decimos, una semana sin celular. 3 días. Poco. Entonces el chico, claro, aprende mal ya. Él cree que la semana tiene 3 días. No. ¿Me explico o no? Pero mi mamá y mi papá eran de palabras. Yo quedo admirado de mi papá, porque el viejo era de aquellos, don Antonio Justo Afrancino. Oh. Y el viejo te daba la mano y no le haga firmar ningún papel. La mano es suficiente, mi amigo. Aunque él perdiera en ese apretón de mano porque hizo un mal negocio, estaba en juego su palabra, su honor, su apellido. Él era fiel a lo que decía. Hombres falibles, débiles. Dios es fiel para cumplir lo que promete y nos conviene y para permitir lo que no nos conviene, pero Él dice, yo ya lo he dicho y también va a suceder. Entonces, verso 2, otra vez, por favor, Norma. Dice el Señor, dice la Biblia que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Aleluya. Y luego le relata cómo ellos habían sido libres de Egipto. Quiero detenerme un minutito acá, simplemente decirte que antes que ellos fueran libres de Egipto, Dios ya lo había libertado. Antes que fueran libres, Dios ya lo libertó. Lo mismo sucede con nosotros a través de Jesucristo. Alguno quizá hoy sigue atado a algo, pero el Señor ya nos libertó. ¿Me explico lo que digo? Antes que suceda acá, en el mundo espiritual sucede. Es más, antes que ellos fueran libres, ya habían sido libertados. Y antes que Dios los sacara, Dios ya tenía el lugar donde los iba a llevar. Hola, escuche. Antes que fueran libres, ya habían sido libertados. Si alguno está atado, ya el Señor te libertó en la cruz del Calvario. Si alguno necesita ser perdonado en esta mañana, el Señor ya nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Estoy explicándome o no? Si alguno necesita ser sanado, Él ya nos sanó en la cruz del Calvario. No va a volver a morir, no va a volver a derramar su sangre, ya lo hizo. Simplemente que yo lo tengo que recibir por la fe. Y antes de sacarte de un lugar, de libertarte como a ellos de Egipto, Dios ya tenía preparado el lugar, la dirección, la asignación donde ellos iban a ser enviados. Es decir, antes que Dios haga algo, Él ya tiene por delante el futuro para nosotros. Hola. Es decir, ni vos ni yo deberíamos de temer a lo que viene porque Dios ya lo tiene asignado. Hay algo del cielo para tu vida y para mi vida que yo no lo sé, que yo no sé dónde está ni cómo voy a llegar allá. Pero Dios dice, yo te liberto, no para que mueras en el desierto, yo te liberto para que vayas y poseas una tierra que fluye leche y miel, tierra de las promesas de Dios. ¿Alguien dice amén o no? Entonces Dios había sido fiel en el pasado. Hola. Verso 3, voy rápido. Y vosotros habéis visto, dice Josué, todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Josué le llama al pueblo de Dios y le dice, ustedes han visto. No es que alguien les contó. Ustedes han visto, ustedes vivieron la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Yo puedo decir que ustedes han visto la fidelidad de Dios sobre su vida. Yo puedo decir que Johnny, ¿dónde está Johnny? Afuera. Y Sole, entre otros, porque estuvimos cerca, vieron la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Venir los dos sin trabajo de Santiago del Estero.
sin saber qué iba a suceder. No podía tener hijos. Nadie les contó. Ellos vieron. Creo que Peter y Silvana pueden decir, nosotros vimos la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Daniel e Isa pueden decir, hemos visto. Nadie nos contó. Rodo y Mari, si lo hubieras visto. Ellos vieron, nadie les contó. Roxana, Alejandro, nadie les contó la fidelidad de Dios. José, Rosario, Carlos, Valeria, qué sé yo, tantos. Y lo que José dice, usted, Alejandro, May, ustedes han visto. No hace falta que nadie les diga algo que no será tan así, ni hablar de los detalles. Entonces Josué apela y dice, Dios lo ha hecho libre allá y Dios lo hace libre en el hoy. Dios ha sido fiel en el pasado y Dios es fiel en el presente. ¿Alguien puede decir amén o no? Yo vi la fidelidad de Dios. Pablito, Brenda, ¿pueden decir yo vi la fidelidad de Dios? Oh, amén. Y creo que muchísimos podemos levantar la mano. Pastora, ¿vio la fidelidad de Dios? ¡Wow! No se imagina cómo hemos visto la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas, nuestra casa y lo que Dios nos ha dicho. ¿Alguien dice amén o no? Amén. Cuando alguien, quien sea, es fiel a Dios en la escasez, en lo poco, Dios sabe que estarás preparado para lo mucho, para la abundancia. No voy a entrar en ese tema, pero si vos y yo no somos fieles en lo poco, en la escasez, en lo que me es dificultoso, porque me implica mucho esfuerzo, no espere que Dios te dé más. Hay base bíblica para ello. La parábola de los talentos les dio, algunos lo multiplicaron, y dice la Biblia que aquello que le multiplicaron, Dios le dio más. Termina cada uno de esos, cada vez que Jesús charlaba con ellos, termina diciéndole, sobre poco has sido fiel, sobre mucho. Si alguien espera tener más tiempo, más dinero, más recursos, más capacidad para serle fiel a Dios, no lo va a hacer. No lo vas a hacer. Si en lo poco fueres fiel, funciona de esa manera. Hola. Si ganas, no sé, 500,000 pesos por mes. Y si yo quiero serle fiel a Dios, es más, no voy a dar el 10, voy a dar el 20% a Dios. 100 de diezmo, el 10 de diezmo y el 10 de ofrenda. Algunos lo manejan así, sus ofrendas. ¿Listo? 500,000 pesos serían el 20%, 100,000 pesos. ¿Te quedan cuánto para vivir? 400. Pues, lo voy a ser fiel a Dios. Ok, dice, sobre poco sos fiel, sobre mucho te voy a poner. Ahora Dios te da 2 millones de pesos de sueldo, como gana Dan y tantos otros. Y yo digo, Señor, sigo con lo mismo, el 20%. ¿Cuánto es ahora? $400,000 pesos. A mí me duele pensarlo nomás. Pero ¿te queda cuánto para vivir? Pero te puedo garantizar que te va a doler a la mayoría darle al Señor los 400,000 pesos. Aunque ahora te quede 1.600.000 y antes te quedaba apenas 400. Te lo firmo. Aunque me digan, no, pues tu abuela, te va a doler. Pero si sos fiel, Dios te va a dar más.
Dios da semilla, cosechás, y ahora seguís sembrando, pero es mucha semilla. Funciona así. La dificultad de los problemas, las tormentas de la vida nos dan la oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Los problemas, la fidelidad, las tormentas, las dificultades, la escasez nos da la oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Hemos visto tantas veces en nuestra vida y en muchos de ustedes. Ustedes han visto, dice Josué. ¿Alguien vio la fidelidad de Dios? Verso 4, voy rápido. Dice: aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las... Dios es fiel en el pasado, Dios es fiel en el presente, y las que quedan, no se preocupen porque Dios va a ser fiel. Hola. Pero algunos de nosotros decimos: yo he visto la fidelidad de Dios y veo la fidelidad de Dios. Pero para el futuro, una noticia, un comentario, de los médicos, un diagnóstico médico, lo que fuera, un dolorcito acá, un lunarcito por este otro lado. Dios fue fiel, Dios es fiel, y destruiré toda otra nación. Hola. Pasado, presente y futuro, la fidelidad de Dios. Dice, por ejemplo, verso 10. Aleluya. Un varón de vosotros perseguirá. Es decir, atendamos, ocupémonos del armamento del enemigo, de cómo viene. Pero no te preocupes, si Dios fue fiel allá, Dios es fiel acá, Dios va a ser fiel. Pero pastor, son 2 millones los enemigos. Uno solo hace huir. Uno solo que se levante en la casa. Hola. Uno solo que se levante en la casa es más que eso. Eso dice, esa es la fidelidad de Dios. Vos tenés que anotar en tu Biblia de papel, marcar, hacer un cuadro y decir: Señor, yo voy a orar por esa palabra. Romanos 3:3, poneme, no te lo pasé. Creo que es el texto. Mira. Aleluya. Pues que si algunos de ellos, dice Pablo, o alguno de nosotros, o vos, o tu esposo, o tu esposa, tus hijos, tus padres, algunos son incrédulos. ¿Vos creés que tu incredulidad o la mía, tu duda o la mía hará nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Lo creas o no lo creas, Dios sigue siendo y será fiel. Entonces, si tenés problema para creerle a Dios y a su palabra, no a lo que un hombre te dice, al Dios y a su palabra, decirle: Dios, perdona mi incredulidad. La Biblia dice que el pecado produce incredulidad. Ojo, quizás sea el pecado en tu vida no confesado, no arreglado, sea de comisión lo que haces y no tienes que hacer, de omisión lo que tienes que hacer y no lo haces. Porque que te quedes panza arriba en tu casa tomando mate y mirando una película de dibujito animado que no tiene nada de malo, y puedes decir: ¿y qué hago de malo? Nada. ¿Y qué haces de bueno? Nada. ¿Y qué haces con los talentos? Nada. ¿Y con los dones? Nada. ¿Bendices a alguien? No.
¿Oras por alguien? No. Pecado de omisión produce incredulidad en nosotros. Cualquier pecado. O de intención. Lo hago para que me vean. Para figurar. Para que la iglesia le erro la motivación. ¿Está conmigo? Pero créeme que Dios no miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Él dice y hace, promete y cumple. ¿Alguien dice amén o no? Lo hace en el pasado, en el presente y en el futuro. Aleluya. Romanos 8:31 dice el apóstol Pablo también. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién? ¿Qué? Contra nosotros. Nada. Nadie. ¿Alguien dice amén o no? Qué lindo. Ese discurso de Josué, entrado en años, su discurso, lo que más quiere él resaltar, poner en alto. Él ya se iba con el Señor. Pero ponerlo bien y que todo el pueblo que había vivido la fidelidad de Dios vuelva a recordarla y a hacerla suya. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo y de las palabras, si usted conoce un poco de Biblia y si no, lea el libro siguiente, que es el libro de Jueces. La generación que sigue, dice el libro de Jueces, que no conocieron a Jehová. Esto que Josué le está hablando con tanto énfasis, con tanto ímpetu, con tanta vehemencia, con tanta elocuencia y con tanto testimonio. Ustedes han visto la fidelidad de Dios. Algunos de ellos, como ustedes, habrán dicho sí, amén. Yo lo vi. Mis viejos me contaron que en los 40 años de desierto ni uno se enfermó, que ninguno necesitó ropa. Chau tus ferias. Los pies no se hincharon. No hubo enfermedad. Nunca le faltó el pan o el alimento. Nunca pasaron frío ni calor. Nunca le faltó el agua. Fidelidad de Dios. Y en el presente le dice José, porque ustedes han visto, no solo escucharon lo que Dios hizo en el desierto. Josué y Caleb eran testimonio de ellos, pero todos ellos no lo habían vivido, excepto sus padres. Pero ustedes sí vivieron lo que Dios hizo acá en el presente. Algunos de ustedes dieron las 6 vueltas a Jericó, ¿recuerdan? Y lo que más le costó es hacerlo en silencio. Se morían por hablar. Y la 7ª vuelta gritaron después de dar 7 vueltas y los muros. ¡Puf! Ustedes fueron testigos de ellos. Ustedes vieron la fidelidad de Dios. Ustedes vieron cómo el Jordán se dividió en 2 y cruzamos. Hola. Pero por algún motivo no tomaron el consejo de Josué. Y la generación que viene, libro de Jueces, es una generación que no conoce a Jehová. Y termina el libro de Jueces diciendo, 21, 25 de Jueces creo. Aleluya. Veintiuno, 25, el último texto de Jueces. Mire cómo termina la generación que viene. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía el que quería estar bien con Dios estaba bien, el que no, el que quería orar, oraba, el que no. El que quería obedecer, cada uno hacía lo que bien le parecía.
fallaron la generación a la cual Josué está hablando. Amén. Que el Señor nos ayude, te ayude y me ayude a disfrutar de la fidelidad y a transmitir esa fidelidad a nuestros hijos. De hecho, Josué capítulo 4, no lo vamos a leer, ni siquiera se lo pasé, pero cuando cruzan el río Jordán, Dios le manda a ellos a hacer un monumento en el medio del río, ¿recuerdan? Hola, que agarren 12 piedras y dice Dios, esto será como monumento conmemorativo, y le da el porqué y el para qué. ¿Para qué? Para que cuando vuestros hijos estén aquí, vayan a pecar con Dani, no un día de culto, otro día, y otros muchachos más, vaya Alberto con la guitarrita, y Mati, y todo lo demás, y vean las piedras en el medio del río, y vean el monumento, y digan, papi, abuelo, Dani, contanos, ¿qué son esas piedras? Entonces Dani, que le cuesta hablar, pero va a hablar ahí, junto con Mario, que también le cuesta hablar. Le van a decir, miren chicos, un día nosotros, Dani, Alberto, Mario, Jos, cruzamos el Jordán en seco. ¡Nah! Por eso hicimos un monumento ahí. No puedes. Sí. ¿En serio? Y se reúnen los chicos. Sí. Y Dios nos dijo que hiciéramos, Josué capítulo 4. Dios nos dijo que levantáramos una piedra cada uno, 12 piedras por las 12 tribus, y hiciéramos un monumento conmemorativo, justamente para cuando ustedes pregunten qué es esto, nosotros les digamos, un día Dios nos permitió cruzar este río en seco. Tenemos milagro para contarlo, ahí está el testimonio. Si sentás a tus hijos y a tus nietos a UPA, los reunís en el patio de tu casa hoy, ¿tenés algún monumento conmemorativo para decirle? Hijos, un día con la abuela no teníamos ya gas. ¿En serio? ¿Sí o no? Sí. ¿Y no comieron? No, sí comimos. ¿Y qué hicieron? Le dijimos, Señor, no tenemos para el gas, no tenemos plata, pero creemos que tú lo puedes multiplicar, porque tenemos necesidad. Y yo entendí que en la necesidad es una oportunidad para ver tu fidelidad. Y oramos. Y prendimos la cocina. Y esa garrafa que no tenía nada, 25 días más nos duró. No, en serio. Cuenten a sus hijos de la fidelidad. Quizá ellos no saben de cómo llegaron cuando llegaron al Señor. Quizá Isaac no sabe. Yo recuerdo estaban en casa ellos, yo ni Sole, no le pedí permiso. Después les voy a contar la historia de cómo entraron a trabajar ellos. Increíble, milagroso, los dos. Y cobraron efectivo el primer mes, ¿se acuerdan? Y fueron a casa y nunca había visto tanta plata en su vida. Tengo que llamar a los paramédicos y Johnny lloraban. ¿Se acuerdan? Lo que no sé si Isaac lo sabe. Dios es. Amén. 2 Timoteo 2:13, rapidito, y voy volando. Dice, si fuéramos infieles, que lo somos muchas veces, Él, Dios, permanece. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. La infidelidad a Dios, el mayor dañado sos vos y soy yo. Él permanece fiel para perdonarte, perdonarme, levantarte. Dios es fiel.
No justifico la infidelidad, el menosprecio, la traición de alguien. No estoy diciendo eso. Digo, el hombre, la mujer, el desgraciado, la desgraciada te puede traicionar. ¿O no? ¿Amén o no? Amén. Que se embrome. Se perdió lo mejor de lo mejor. Cosa de él o de ella. Los pastores podemos fallar. ¿Quién dijo amén? Los líderes fallan. Las ovejas también fallan. No había pensado, pastor. Sí. Y Pablo dice en su última carta, wow. Demas me ha desamparado, me dejó solo. Estaba en la cárcel. Me abandonó. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Ninguno estuvo a mi lado en el momento de mayor necesidad del apóstol Pablo. Sino que todos me desampararon. Creo que el verso 18 de 2 Timoteo 4 dice, creo que es el 18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y fui librado. Amén. Adoradores, arriba. Se me fue el tiempo, no tanto, pero acorté bastante el mensaje. Creo que está claro que Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel. ¿Amén o no? Y qué bueno sería poder renovar o activar, despertar nuestra fidelidad a Él. Es lo que Dios requiere para poder usarnos. Aquello que le había dado talentos, cuando se lo devuelven al Señor, el Señor le dice, bien, buen siervo y no capaz, fiel. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta y le dice, le da un historial de él que había sido perseguidor, injuriador de la iglesia, y dice Pablo, pero el Señor Jesucristo me tuvo por fiel llamándome al ministerio. 1 Corintios 4, 1, 2. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4, 1, 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Déjame un chiquito ahí. Mira lo que dice Pablo. Así pues, téngannos, él se incluía, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea perfecto, tenga dinero, muchos estudios, no estoy diciendo que no lo tengas, un habla impresionante, elocuente, simpático, delgado, rubio, de ojos celestes, Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado por él fiel. Único requisito para ser un buen administrador de los misterios del reino es que vos y yo seamos hallados. Pablo le escribe a Timoteo, segunda carta. Y le dice, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros y que cada uno sea fiel.
usa la palabra pistos en el griego. Y esa palabra pistos es hombres, mujeres, personas leales, que no se detengan ante nada. Que uno pueda confiar y descansar en ellos. Que esta persona, este hombre, esta mujer, dijo sí y su sí es sí. No se detiene ante nada. Termino con me la recordaba creo que el Espíritu Santo. Es una ilustración. Jesús muere en la cruz, es sepultado, resucita al tercer día, está con los muchachos y luego asciende a los cielos. Ilustración. Esta ilustración dice que cuando Jesús llega al cielo, allí están todos los ángeles de Dios, querubines, serafines, todos allí aplaudiendo al rey que volvía, al hombre que había vencido, al Salvador del mundo. ¿Está conmigo o no? El cielo de pie, aplaudiendo, alfombra roja, los ángeles cantando aleluya, 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 serafines, todos, y el Señor va entrando y todo el mundo aplaudiendo porque Jesucristo había vencido. Por fin el hombre tenía la oportunidad de ser salvo, por fin el diablo había sido derrotado, la muerte vencida, la enfermedad también destruida. ¿Dice amén o no? Y cuando va entrando allí al cielo y todo el mundo aplaudiendo, Miguel, uno de los más cercanos, le dice: Señor, qué lindo, vencimos. Sí, Miguel, vencimos. Gracias por ayudarme en el Getsemaní, porque vinieron ángeles y le fortalecieron. ¿Recuérdanlo? Gracias, Miguel, por estar allí junto con todos los seres celestiales. Hemos vencido. Y Miguel le dice: Señor, y todos ahí en la tierra saben de lo que hiciste en la cruz, porque si no lo saben, lo que vos hiciste un poco como que será en vano. Qué lástima si alguien no lo sepa. Y el Señor le dice: sí, Miguel, todo el mundo sabía. Era la Pascua y yo fui crucificado, y todo el mundo, y la tierra tembló y el velo se partió y hubo un silencio y una oscuridad en todo el mundo sabe que el Hijo de Dios murió y derramó hasta su última gota de sangre para perdón de pecado. Y Miguel dice: uy, qué bueno, Señor, qué bueno que lo sepan. Es más, Miguel, preparé a los muchachos, son como 12 y otros muchos más, para predicar el evangelio, para llevar las buenas noticias. Y Miguel dice: qué bueno, Señor, porque nadie tiene que quedar afuera de escuchar las buenas nuevas. Y Miguel le dice: pero Señor, perdóname, te pregunto, ¿tenés un plan B? Porque capaz que soy incrédulo, pero si alguno de los muchachos se avergüenza, se vuelve atrás, o llega hasta el final de su carrera y lo comparte con otros, pero esos otros se olvidan de compartirlo. Esos otros reciben la antorcha, pero la dejan que se apaguen. Esos otros no viven el evangelio como lo están viviendo tus muchachos. Y entonces el evangelio se va haciendo mucho más livianito, se va contaminando. Ya no creen como ellos te creen, ya no se la juegan como ellos se la van a jugar. Tú me dijiste, Señor, que muchos de ellos van a morir como mártires. ¿Qué si los que vienen ni siquiera se animan a consagrarse y a seguir batallando en medio de los problemas? ¿Tenés un plan B? Porque ¿qué de las millones que vienen por delante si este mensaje se trunca en el camino? Y Jesús le dice: Miguel, no hay plan B. El único plan que tengo es que confiamos en ellos. No hay otro plan. No hay otro plan. Jesús confía en ustedes. No hay otro plan. Jesús confía en ustedes. No hay otro plan. Jesús confía en ustedes. No hay otro plan. Jesús confía en vos. No hay otro plan, muchachos. Jesús confía en nosotros. Jesús confía. Jesús confía.
espera que vos y yo seamos fieles, que descansemos en su fidelidad. No importa si no lo sientes, Él es fiel. No importa si las situaciones te son adversas, Él sigue siendo fiel. No importa si te va todo para Él, sigue siendo fiel. Y espera que vos y yo seamos fiel para servirle y seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Amén. Apláudele al Señor. Nos ponemos de pie. Adoramos a Dios.